Amén. Bueno, vaya conmigo por favor en sus Biblias al primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, el primer libro en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. Aquí está un poco diferente cuando tengo que hacer todo, ¿no? El libro de Mateo, capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo como es nuestra costumbre para que tengamos el contexto. Estamos ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, comenzando en el versículo 1. El libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob. Y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró a Tamar, a Fares, de Tamar a Fares y a Sara. Y Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram, y Aram engendró a Aminadab. Y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Y Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boaz, y Boaz engendró a Obed de Ruth. Y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue esposa de Urías. Y Salomón engendró a Roboam, y Roboam engendró a Abías. Y Abías engendró a Asa, y Asa engendró a Josafat. Y Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Osías. Y Osías engendró a Jotam, y Jotam engendró a Acaz. Y Acaz engendró a Ezequías, y Ezequías engendró a Manasés. Y Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josías. Y Josías engendró a Jeconías, y a sus hermanos en el tiempo en que fueron expatriados a Babilonia. Y después que fueron traídos a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Eliakim, y Eliakim engendró a Azor, y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Akim, y Akim engendró a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, quien es llamado Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y de David hasta la expatriación a Babilonia son 14 generaciones, y desde la expatriación a Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en él esto, he aquí, el ángel del Señor le apareció en un sueño, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por el profeta que dijo: He aquí, una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su esposa. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por este día. Pido, por favor, que ayudes a los que están enfermos para que los sanes, por favor, Señor, que sea tu voluntad. Pedimos. Y, Señor, ayúdame a mí para predicar este mensaje ahorita, Señor. Que todo quede claro, todos estamos enfermos o enfermándonos, Señor. Pero pido, por favor, que tu palabra, que tu mensaje sea clarito el día de hoy, para que nosotros todos podamos recibir el beneficio de la predicación de tu palabra. Y todo pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Estamos ahí en Mateo capítulo 1 y quiero enfocar ahí en el versículo 1, como vamos a estudiar. Ya vimos segunda mitad de este capítulo hace un par de semanas, cuando nosotros habíamos visto y habíamos estudiado lo del nacimiento del Señor Jesucristo alrededor de la Navidad. Nosotros queríamos examinar lo que era ahí, pero ahora nosotros vamos a comenzar en una diferente luz. Vamos a ver lo que dice ahí en capítulo 1, versículo 1, y preguntamos entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos estudiar esta genealogía y para recibir algo de beneficio de aquí? Bueno, sabemos que la Biblia dice que toda la escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en la justicia. Entonces yo creo que Dios puso esta genealogía aquí a propósito al mero principio del Nuevo Testamento, en el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. Ahora, el propósito, yo pienso que he encontrado algún propósito. No puedo decir que encontré el propósito, sino que yo he encontrado un propósito y lo vamos a examinar el día de hoy. Ahí en versículo 1 la Biblia dice, el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El título del mensaje el día de hoy es la generación de Jesucristo. La generación de Jesucristo. Yo recuerdo en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, hay una pregunta que dice, ¿quién declarará su generación? ¿Quién declarará su generación? Y el chiste con eso es que el Señor Jesucristo, mientras que estuvo aquí en la tierra, no tuvo una generación física. No tuvo simiente física porque nunca se casó, nunca se juntó con una mujer y nunca tuvo hijos físicos. Pero sabemos, conforme a lo que dice la Biblia en Juan capítulo 1, dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gálatas capítulo 3 nos dice que nosotros somos simiente de Abraham y que si nosotros estamos en Cristo, entonces somos simiente de Abraham. Ahora, aquí nos está diciendo de que esta es la generación o la genealogía del Señor Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Sabemos que el Señor Jesucristo fue 100% hombre porque vino manifiesto en la carne. Eso ya lo vimos con el estudio de Lucas 1, Lucas 2, Mateo 1. Pero también sabemos que Él fue 100% Dios, que fue Dios manifiesto en la carne. La Biblia dice que grande el misterio de la piedad. Dios fue manifiesto en la carne. Así que nosotros sabemos que Cristo es 100% hombre, pero también 100% Dios. Ahora, los evangelios, que nosotros en este estudio del Evangelio de Mateo, vamos a agarrar trocitos del Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, y vamos a querer formar una imagen completa utilizando trocitos de todos los detalles que se encuentran en los evangelios, utilizando Mateo como un esquema para poder estudiar la palabra de Dios. Pero cada evangelio tiene un diferente enfoque. El evangelio de Mateo se enfoca en el Señor Jesucristo como el Rey de los judíos. Entonces se enfoca en su puesto como rey, ¿no? En su, ¿cómo se diría? Su realidad, ¿no? Como un rey de los judíos. El evangelio de Marcos se enfoca en sus obras. Se enfoca en su lugar como un siervo. Dice la Biblia que Él tomó forma de un siervo y que no tenía vergüenza para poder humillarse. La Biblia dice que fue hecho un poco más bajo que los ángeles, ¿no? Que Él fue vestido de carne y vivió entre nosotros. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que se hizo carne y moró o vivió entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria como del unigénito del Padre. Entonces, Mateo es el rey de los judíos. Marcos se enfoca en su servitud. Como él fue siervo, él vino para trabajar y para hacer la obra que su Padre le había llamado para hacer. El Evangelio de Lucas se enfoca en la humanidad de Cristo. Se enfoca en el Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Demuestra su humanidad. Por eso en el Evangelio de Lucas nosotros vemos otra genealogía, que es la genealogía de madre, de María, ¿no? La madre de Jesús. No la madre de Dios, no, porque Dios es desde siempre hasta siempre, pero simplemente la manifestación del Señor Jesucristo cuando nosotros vimos que Él nació en el pesebre de Belén. El Evangelio de Lucas, la humanidad de Cristo como hijo de hombre. Y el cuarto, el Evangelio de Juan,
tiene un enfoque en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Mucha y una y otra vez ahí en el Evangelio de Juan se enfoca en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Así que vamos a ver todos esos aspectos. Pero el día de hoy vamos a ver lo que es la genealogía real del Señor Jesucristo. Y vamos a ver que la genealogía puesta aquí, primero, antes de todo, comprueba sin duda alguna de que el Señor Jesucristo realmente es el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero aquí vemos su genealogía real, diciendo de aquí el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, ese es el rey David, hijo de Abraham, Abraham siendo el patriarca de la nación de la nación de Israel. Vamos a examinar todo eso. Punto número 1, queremos ver que este linaje, que esta genealogía realmente no tiene nada que ver con una dichosa raza especial. Muchos ahora hoy en día tienen una confusión diciendo de que, bueno, Abraham, Isaac, Jacob fueron judíos. Dios llamó a los judíos para ser un pueblo especial, para ser un pueblo, una raza especial, para ser simplemente especiales. Pero sabemos de otros mensajes y lo que dice la Biblia, que Dios no hace acepción de personas. Entonces vamos a examinar qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que dice la palabra de Dios, y para dejar a nosotros saber qué es lo que nosotros deberíamos de creer. Vamos a ir, por favor, vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 11. El libro de Génesis, capítulo 11. Punto número 1 es que los patriarcas fueron sirios, o sea, arameos y no judíos. Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, fueron sirios o arameos, no judíos. Estamos ahí en Génesis capítulo 11. Vamos a ir moviendo algo rápido porque vamos a tener que ver mucha escritura el día de hoy para ver qué es lo que dice, simplemente, qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a este asunto. Estamos en Génesis 11. Mira conmigo el versículo 10. Versículo 10 dice, estas son las generaciones de Sem. Ahora, Sem fue uno de los 3 hijos de Noé. Sabemos la historia de Noé, el arca de Noé, el gran diluvio y todo. Vino Noé, vino su esposa, vinieron sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Esta es la generación de Sem. Esta es también de una manera una genealogía. Lo que acabamos de ver en Mateo 1 es una genealogía. Aquí estamos viendo en Génesis 11 la genealogía. Y en versículo 10 vemos lo que es la genealogía de Sem. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Versículo 11. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Brincamos al versículo 14. Y vivió Sala, 30 años, y engendró a Eber. Brincamos al versículo 26. Y vivió Taré 70 años, y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Versículo 29. Y Abraham y Nacor tomaron esposas para sí. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai. El nombre de la esposa de Nacor, Milca, era hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Ahora, pasamos a algo rápido en esto, pero lo que quiero citar y lo que quiero llamar la atención es esto. Primero sabemos que esta es la genealogía de Sem. Sem es de donde nosotros recibimos la palabra semita, lo que se llama a las personas que vienen de descendencia de Sem, nosotros diríamos que son semitas. Muchas veces se escucha la palabra antisemita, pero se utiliza esa palabra algo mal. Ahora, yo sé que yo soy uno que a lo mejor pongo demasiado atención en palabras, pero las palabras tienen significado para un cierto propósito. Sem es el padre de los que son semitas. Quiere decir entonces que los que son semitas no son solamente lo que alguien llamaría judíos ahora hoy en día, sino que significa que todo lo que viene de descendencia de Sem podrían contarse como semitas. Pero cuando nosotros vemos ahí en versículo 14, vemos, dice, y vivió Sala entre 30 años y engendró a Eber,
¿Qué significa, qué significado tiene el nombre de Eber? Pues ahí es donde nosotros recibimos la palabra hebreo. Entonces los hebreos son semitas, pero también los que vienen de Sala, los que vienen de Arfaxad, también si ellos tuvieron otros hijos, también todos ellos son semitas. Pero ahora llegamos al momento en que vemos dónde aparece el nombre Eber, de dónde vienen los hebreos. Los hebreos son los que vienen de descendencia de Eber. Versículo 26 dice, vivió Taré 70 años, fue hebreo, engendró a Abram, que fue hebreo, a Nacor y a Harán, que fue hebreo. Versículo 27, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, Nacor, Harán, y Harán engendró a Lot. ¿En dónde fue? Si miramos al final de ese versículo, dice que fue todo eso en Ur de los Caldeos. Vamos a ver en el texto más luego que Ur de los Caldeos se ubicaba en Mesopotamia. Dice ahí en versículo 29 que Abraham se casó con una que se llama Sarai, todo en esa misma región de Ur de los Caldeos, que son ahí todos hebreos, todos ahí también son semitas. Dice, vamos adelante por favor al Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Abraham en el capítulo 12 ya recibió lo que es la promesa de Dios, de que Dios va a bendecir a los que le bendicen a él y que va a ser una gran nación. Ahí es cuando llamó a Abraham para ser una gran nación. Génesis capítulo 14, versículo 13, la Biblia dice, y vino uno de los que escaparon y lo dijo a Abraham, ¿qué dice ahí? ¿Qué es lo que dice la Biblia que es Abraham ahí? Dice que Abraham es un hebreo. Ya vimos ahí en Génesis 11, versículo 14, que Eber es el padre de los hebreos. Ahí está en la ascendencia o descendencia de los hebreos, pero también está en la línea o el linaje de los semitas. Aquí la Biblia de plano le dice que Abraham es un hebreo. Dice que habitaba en el valle de Mamre, amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales estaban confederados con Abraham. Ahora siguen conmigo, porque nosotros vamos a seguir estudiando lo que dice la Biblia y vamos a ver claramente qué es lo que dice la Biblia. Vaya conmigo por favor a Génesis capítulo 4. Así que ya vimos a Abraham. Abraham es uno de los patriarcas, el primer patriarca de la nación de Israel. Vemos que la Biblia dice que él es un hebreo, claramente que él es un hebreo, pero que podemos ver también por el estudio de los nombres y de las palabras que Abraham también es semita. Ahora vamos a examinar al hijo de Abraham, que es Isaac. Ese es el próximo nombre que vemos ahí en el Evangelio de Mateo. Dice, Abraham engendró a Isaac. Ahora estamos viendo a Isaac. Génesis 24. Versículo 1 dice, y Abraham era viejo y bien entrado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era él que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. En este momento Abraham ya había venido de Ur de los Caldeos, ya había obedecido a la voz del Señor, ya había llegado a Canaán, y está diciendo a su siervo, hey, yo no quiero que tomes por esposa a mi hijo, una de las mujeres que están aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no conocen a mi Dios. Ellos no conocen el camino de mi Dios. Y las mujeres que están aquí, ninguna de esas va a ser buena para mi hijo. ¿Por qué? Porque yo quiero que conozca al Señor, mi Dios. Entonces, dice ahí en el versículo 4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás esposa para mi hijo Isaac. Brinca al versículo 10, por favor. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, pues tenía a su disposición todos los bienes de su señor. Y puesto en camino, llegó ¿a dónde? ¿Dónde dice la Biblia que llegó el siervo? A Mesopotamia. Entonces sabemos por lo que leímos anteriormente que estaba en Ur de los Caldeos. Dice ahora que está el siervo yendo de vuelto de donde vino Abraham, está diciendo de que está yendo de vuelto a Mesopotamia. Entonces vemos que la Biblia claramente nos dice que Ur de los Caldeos es el mismo lugar de donde vino Abraham, pero también se ubica en Mesopotamia. También después de eso dice que es la ciudad de Nacor. Ya habíamos visto en Génesis 11 que Nacor es pariente, es familiar de Abraham, es su hermano.
Vemos ahí en Génesis 24, versículo 15, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí, Rebeca, que luego sería la esposa de Isaac, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, esposa de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Brinca conmigo por favor a versículo 29. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, y Labán corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Voltea conmigo por favor a Génesis 25. Estamos escuchando muchos nombres. Nacor, ya vimos en Génesis 11 que ese es el hermano de Abraham. Aquí mismo en el texto, en versículo 15, dice que Nacor es hermano de Abraham. Dice que es nacido de Betuel, hijo de Milca. Luego dice que Rebeca tenía un hermano que se llama Labán. Y Labán corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Estamos en Génesis 25, versículo 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel. ¿Qué dice ahí? Arameo, hija de Betuel, arameo, de Padan Aram, hermana de Labán. ¿Qué dice ahí? Arameo. Entonces nosotros vemos que estas personas se etiquetaron por la palabra de Dios arameo. Ahora, cuando lo vi en la Biblia King James en inglés, ahí mismo dice Syrian. Betuel, el sirio. Labán, el sirio. Ahora, yo sé que no hay errores en las traducciones que nosotros tenemos. El King James no hay error en la traducción. Sabemos que la Biblia Reina Valera Gómez que utilizamos no hay error en esa parte de traducción. Entonces nosotros sabemos que sirio es sinónimo con arameo en este aspecto. Yo lo busqué y lo investigué. Yo dije, ok, ha de ser algo. Porque la primera vez que yo lo leí, yo dije, ¿arameo? No, pues ha de decir sirio. Pero la cosa es esto, de que se acuerda de que nosotros vimos que todos estos vienen del linaje de Sem. Y en el linaje de Sem, todos vienen en el linaje después. Viene Eber, todos que vienen después, vienen en el linaje de Eber. Son semitas, son hebreos. Entonces, yo como estudiando idiomas, lenguajes, quise saber cuál fue la conexión. Y encontré que el idioma arameo y que el idioma siriaco, ¿no?, que también en español se traduce como arameo, es el mismo idioma. Es el mismo idioma, así que son de los mismos pueblos, son las mismas gentes. Simplemente tiene diferente nombre en diferente idioma. En español se llaman arameos, en inglés se llaman Syrian o sirios. Ahora seguimos ahí en el versículo, vaya conmigo por favor al Génesis capítulo 28. Así que vemos entonces que Isaac, siendo hijo de Abraham, no es judío, sino que viene de allá, Ur de los Caldeos, viene de Mesopotamia. ¿Podemos decir que es semita? Sí. ¿Podemos decir que es hebreo? Sí. Ahora vamos a examinar a Jacob. Génesis capítulo 28, versículo 1, dice la Biblia, entonces Isaac llamó a Jacob y le bendijo. O sea, entre Génesis 25 y Génesis 28 nosotros vemos que Isaac tiene un hijo que se llama Jacob, tiene otro hijo que también se llama Esaú, pero estamos enfocando en este linaje porque es el linaje que encontramos en el Evangelio de Mateo. Dice Génesis 28:1, entonces Isaac llamó a Jacob y le bendijo y le mandó diciendo, no tomes esposa de las hijas de Canaán, por el mismo motivo que Abraham no quería que Isaac tomara hija de Canaán como esposa, lo mismo Isaac quiere que su hijo vaya a casarse con alguien que viene de su tierra, de su pueblo, que es Ur de los Caldeos en Mesopotamia, la ciudad de Nacor. Dice en versículo 2, levántate, ve a Padan Aram, a casa de Betuel. Ya vimos que Betuel es arameo, que es sirio. Dice, padre de tu madre, y toma a ella esposa de las hijas de Labán. Ya vimos en Génesis 25 que Labán es arameo, que él es sirio. Dice, hijo de Betuel, a las hijas de Labán, hermano de tu madre. Brincamos al versículo 5. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padan Aram, que queda ahí en Ur de los Caldeos, que queda ahí en Mesopotamia. Dice, a Labán,
hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Entonces ya sabemos, Abraham, Isaac y ahora vemos a Jacob, son arameos, son semitas, son hebreos, son de Ur de los Caldeos que se encuentra en Mesopotamia. Nosotros no vemos nada de judío todavía. Vaya conmigo por favor a Génesis 29. Génesis 29. Génesis 29, versículo 1 dice, y siguió Jacob su camino, y fue a la tierra de los orientales. Y sucedió que cuando Labán oyó las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y abrazó y lo besó, y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente, hueso mío y carne mía eres, simplemente confirmando de que vienen del mismo pueblo, que vienen del mismo lugar, que vienen de la misma parentela y familia. Hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él el tiempo de un mes. Versículo 15. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú, mi hermano, me haces servir de balde, declárame que será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Versículo 17, y los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Bueno, sabemos nosotros que Jacob, por la historia, haberlo leído, Jacob se casa con Raquel, se casa con Lea y luego también tiene 2 siervas que sirven también como esposas, ¿no? En total son 4 mujeres. Sabemos que eso no es ideal, sabemos que eso simplemente es lo que hicieron. No fue la voluntad de Dios exactamente así como que Él quería, pero Dios puede tomar cualquier situación y usarlo por su bien. Miramos por favor a Génesis capítulo 31. Génesis 31, versículo 20. Y Jacob engañó a Labán el arameo, al no decirle que se huía. Brincamos al versículo 24. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. O sea, simplemente estamos viendo que Labán, Abraham, Isaac, Jacob eran arameos. Son semitas, son hebreos, son arameos, son sirios. Brinca conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio 26 fue la primera vez que yo vi esta cosa tan rara, ¿no? Pues todos habíamos escuchado, todos habíamos pensado de que Abraham es judío, que Isaac es judío, que Jacob, que luego sería Israel, son judíos. Habíamos escuchado de la religión del judaísmo, pero en realidad deberíamos nosotros de dejar que la Biblia, que la palabra de Dios, que las Escrituras sean nuestro jefe, que sea la fuente de la autoridad que nosotros recibimos. O sea, debería de dejar que la Biblia nos diga qué es lo que nosotros deberíamos de creer y profesar como nuestra fe. Estamos ahí en Deuteronomio 26, versículo 1, la Biblia dice, y será que cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad y la poseyeres y habitares en ella, versículo 5. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y peregrinó allá con pocos hombres, y allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Ahora, simplemente con esa descripción, diciendo de que si diríamos nada más, un hombre a punto de perecer fue mi padre, que fue el cual descendió a Egipto y peregrinó allá con pocos hombres, y ahí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. ¿Quién fue el hombre que fue a Egipto, que descendió a Egipto y Dios lo usó para hacer una nación poderosa? Podríamos decir que fue Jacob, que también se llama Israel, porque esa es la formación de la nación de Israel. Se llama Israel por el nombre del patriarca de esa nación, Israel, que también se conocía como Jacob, fue su nombre original. Ahora, aquí, Deuteronomio 26, versículo 5, dice que ese hombre fue un arameo.
que realmente para nosotros, habiendo visto lo que dice el libro de Génesis, no nos debería de sorprender que fue un arameo, lo cual en inglés dice que fue un sirio. ¿Por qué? Porque vino de Ur de los Caldeos, que se encuentra en Mesopotamia, la ciudad de Nacor, ¿no? Lo que está ahí. Vemos que viene de ese linaje siendo semita, siendo hebreo, siendo arameo, o sea, un sirio. O sea, punto número 1 es, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, fueron sirios, o sea, arameos y no judíos. Punto número 2. Punto número 2 es, los hijos de Israel son israelitas, no judíos. Los hijos de Israel son israelitas, no judíos. Vamos a ver Judá. Vimos en la genealogía de Mateo que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Vaya conmigo por favor a Génesis 29. Génesis 29. Seguimos con la historia de Jacob y con Lea y con Raquel y la generación de esa casa. Génesis 29, versículo 31, la Biblia dice, y vio Jehová que Lea era aborrecida y abrió su matriz, pero Raquel era estéril. Vamos al versículo 35. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz. Vaya conmigo por favor a Génesis 38. Aquí viene el nombre Judá. ¿De dónde vendría el nombre judío? Pero no viene de la tribu de Judá, sino que vamos a ver que viene del pueblo o la nación de Judá. Génesis 38, versículo 1, la Biblia dice, y aconteció en aquel tiempo que Judá descendió de donde estaban sus hermanos, y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y Judá vio ahí a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y entró a ella. Ahora, ponemos pausa. Judá no fue devuelto a la tierra de Ur de los Caldeos, no fue devuelto a Mesopotamia, no fue devuelto de donde había venido su abuelo, Abraham, para encontrarle una esposa, sino que dice aquí en versículo 2, Judá vio ahí a la hija de un hombre cananeo. Entonces, ¿qué le haría a esta mujer? Una cananea, una mujer de las hijas de la tierra, algo que Abraham, que Isaac no querían para sus hijos, para sus nietos, sino que Judá se casó con una hija cananea. Versículo 3, la cual concibió y dio a luz un hijo y llamó a su nombre y concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó a su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela, y estaba en Kesib cuando dio a luz. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque hay una falsa doctrina, hay una enseñanza falsa allá afuera que dice de que los judíos son de una raza pura, son de linaje puro. Y por eso Dios bendijo a los judíos porque vienen de una raza, linaje puro. Y por eso es que ellos ahora hoy en día alaban y adoran a los que se llamarían judíos que están en el Medio Oriente el día de hoy. Pero no, nosotros leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, nosotros vemos que la Biblia dice que el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, el Señor de señores, es para todas naciones. Dice que la casa de Dios es una casa de adoración y alabanza para todas naciones, una casa de oración para todas naciones. Vimos, yo creo que fue la semana pasada, que la palabra nación en la Biblia es sinónimo con la palabra gentil. Entonces Dios es para todos los gentiles, para todas las naciones, para todo pueblo, para todo linaje, para toda lengua. Por eso es que es importante que nosotros veamos aquí de que la dichosa raza judía no realmente es una raza, sino que está compuesta de muchas diferentes naciones, muchos diferentes linajes, muchas diferentes sangres. Realmente solamente existe una sola raza y esa es la raza humana. No más que nosotros encontramos que tenemos diferentes linajes, pero realmente si estamos leyendo la Biblia, creyendo la Biblia, estudiando la Biblia, vemos que todos los linajes van de vuelta a Noé y van de vuelta a Adán, va de vuelta a Dios que creó a Adán. Pero estamos ahí en Génesis. ¿Dónde estamos? En el 38.
Miramos al versículo 6. Y Judá tomó esposa para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Tamar entonces era de la tierra y imaginamos también que es hija cananea. Y cuando la vio Judá, pensó, a versículo 15. Cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, porque ella había cubierto su rostro. En este momento se había fallecido la esposa de Judá. Y ahora él se quiere consolar, él sale y él encuentra a esta mujer que resulta es su nuera, pero él no sabe que es su nuera. Pero aún así, él viéndola, pensando que es una ramera, decide que va a entrar a ella. Versículo 27. Génesis 38, versículo 27. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, ella queda embarazada con su suegro. Dice que he aquí había dos en su vientre. Y sucedió que cuando daba a luz, uno de ellos sacó la mano, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Y aconteció que tornando él a meter la mano, he aquí su hermano salió, y ella dijo, ¿por qué has hecho sobre ti rotura? Y llamó su nombre Fares. Y después salió su hermano, el que tenía en su mano hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Entonces, viendo lo que dice ahí en Mateo capítulo 1, dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Hasta ese entonces todos son arameos, todos son sirios, todos son hebreos, todos son semitas, proveniendo de la tierra del Ur de los Caldeos en Mesopotamia. Pero luego cuando llegamos al versículo 3 dice que Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Yo creo que Mateo capítulo 1 en versículo 3 tiene mucho cuidado para incluir a Tamar ahí, para recordarnos, para dar al lector una pista de dónde vienen los demás en este linaje. Tamar, siendo una cananita o una cananea, no viene de ese linaje pura o dichosa linaje pura que todos dicen que los judíos son puros, de sangre pura. Nadie es de sangre pura. Nosotros podemos leer la Biblia y vemos que hay una mezcla de toda sangre, de toda clase de gente o dichosa raza de todo el pueblo del mundo. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de todo el mundo y su casa, la iglesia, sería una casa de oración para todas naciones, todas gentiles. Punto número 2 fue que Abraham, Isaac, Jacob no son israelitas. Los hijos de Israel son israelitas, no judíos. Leemos en la Biblia de que uno que es hijo de alguien se pone ahí un sufijo ita al final, ¿no? Uno es israelita, uno es semita. Punto número 3, siempre hubo distinción entre Israel y Judá. Vimos ahí en Mateo lo de Tamar, que engendró a Fares y a Sara, pero nos da un recuerdo ahí de que Dios puede usar a cualquier persona para su gloria, para su reino. Uno no tiene que ser de sangre pura, uno no tiene que ser así de linaje puro, uno no tiene que venir de un buen linaje o de una familia. O sea, todos tenemos pecado y todos sabemos que si podríamos contar atrás o remontar atrás en nuestras generaciones de genealogía, podríamos encontrar a pecadores, que todos somos pecadores. Sabemos que hay algunos que sí cometen pecado más grave que algunos otros, sí. Que hay algunos que sí caminaban con Dios, que conocían al Señor Jesucristo, sí. Pero nosotros podemos ver que aquí en la Biblia, que Dios puede usar a cualquier persona que Él quiere para su gloria. Simplemente en el caso de que si uno esté dispuesto para ser utilizado por Dios. Ahora, punto número 3, siempre hubo distinción entre Israel y Judá. Vamos a ver estos rapiditos. Si vayan conmigo por favor a 1 de Samuel capítulo 18. 1 de Samuel capítulo 18. Estamos adelantándonos un poco en la genealogía. Pero estamos en 1 de Samuel capítulo 18, estamos en el tiempo de los reyes y estamos viendo durante el tiempo del rey Saúl y David. 1 de Samuel 18. 1 de Samuel 18, versículo 16, dice, mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Ahora, aquí no está refiriendo a Israel la persona, porque la persona de Israel ya está muerta físicamente desde hace mucho. Aquí también la persona, Judá, está muerta desde hace mucho.
Estamos como unos cientos años adelante en el futuro, ¿no? Estamos adelantándonos. Dice, mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Aquí Israel y Judá está refiriendo a poblaciones, a pueblos, a gentes. Vaya conmigo por favor adelante a 2 de Samuel capítulo 5. 2 de Samuel capítulo 5. 2 de Samuel capítulo 5, vamos a comenzar en el versículo 3, voy a comenzar a leer mientras que ustedes vayan allá. 2 de Samuel 5, 3, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, refiriendo a una nación, y el rey David hizo con ellos alianza en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. 30 años tenía David cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre toda Israel y Judá. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Biblia aquí? Nos está diciendo de que hay dos regiones geográficas, una que se llama Israel, una que se llama Judá, dos regiones diferentes, pero que él, el rey David, en este momento está uniendo a las dos regiones, a las dos pueblos, ¿no? Israel y Judá. Vaya adelante por favor a 1 de Reyes capítulo 4. 1 de Reyes capítulo 4. Podríamos decir que este es el Reino Unido. No estamos hablando del Reino Unido que está allá en Europa, que existe ahora hoy en día, pero estamos hablando de un Reino Unido bíblico de Israel y Judá. 1 de Reyes 4. 1 de Reyes 4, versículo 21, examinamos esto, dice, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta el término de Egipto. Salomón es el hijo de David, sabemos que aquí en la genealogía de Mateo vemos a David, vemos a Salomón. Salomón es el tercer rey de la nación de Israel. Dice que traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días de su vida, en versículo 25, 1 de Reyes 4, 25. Dice, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba. Todos los días de Salomón. Dan es la ciudad más norteña, Beerseba es la ciudad más sureña de la nación unida o el reino unido de Judá e Israel. Punto número 3. Siempre hubo distinción entre Israel y Judá. Ahora, se nos está acabando tiempo. Tengo demasiados versículos aquí, tengo demasiadas escrituras que podríamos ver aquí. Pero si quieren apuntarlo, pueden apuntar esto. El punto número 4 es que el Reino Unido fue dividido. Bonito, ¿verdad? O sea, el Reino Unido fue dividido. Pueden ver en 1 de Reyes 11 que Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extrañas, las moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas. Desobedeció básicamente a Dios y se fue en pos de muchas mujeres extrañas que conocían a diferentes dioses, a falsos dioses, que tenían falsas religiones, y se metió en muchos problemas. En 1 de Reyes 11, Dios dice, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. O sea que Dios mismo dividió el Reino Unido por la desobediencia del rey Salomón. Y dice, sin embargo, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén, la cual yo he elegido. La tribu a cual Dios había dejado a Salomón, luego a Roboam, era la tribu de Judá. La tribu de Judá, o sea, los descendientes del hombre Judá, el hijo de Israel, el hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Estamos siguiendo ahí la genealogía. En 1 de Reyes, capítulo 12, dice que cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? Ahí en 1 de Reyes 12 vemos la división que Dios había prometido que iba a suceder.
Dice en 1 de Reyes 12:21, y cuando Roboam vino a Jerusalén, juntó toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos para hacer guerra a la casa de Israel. Entonces claramente vemos en 1 de Reyes 12 que hay una división, hay una distinción entre Israel y Judá. Israel es la ciudad, el reino norteño, Judá es el reino sureño. Dios nombra a uno que se llama Jeroboam para ser rey sobre el reino norteño de Israel, que fue siervo antes del rey Salomón. Pero ahora vemos que Roboam, el hijo de Salomón, es el rey de la nación sureña de Judá. Roboam es otro nombre que vemos ahí en la genealogía del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 1. La genealogía básicamente es un recuerdo, es un recordatorio de la historia de la formación de la nación. Y cuando uno lee su Biblia de principio a fin, puede ver la genealogía del Señor Jesucristo como más que simplemente nombres en una página, sino que son recuerdos, son recordatorios de la historia de la nación. Cómo es que nosotros llegamos desde Abraham hasta el Señor Jesucristo. Hasta entonces nosotros estamos viendo la historia hasta el nivel de Roboam. Punto número 5, los judíos son los de la nación de Judá. Punto número 5, los judíos son los de la nación de Judá. Desde Roboam hasta José, ¿no? El que se suponía fue padre de Jesús, no fue padre de Jesús, pero se suponía que fue padre de Jesús. Podríamos decir que ¿cómo se dice? Padrastro de Jesús, es marido de María, pero desde ahí en la genealogía que vemos en Mateo capítulo 1, desde Roboam hasta José, todos son de la nación de Judá y por lo tanto nosotros podríamos decir que son judíos. Simplemente voy a leerles esto por falta de tiempo, pero 2 de Reyes 16 dice, en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Vamos adelante. Rey de Judá. Versículo 5 dice, entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y cercar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo, Resín, rey de Siria, restituyó Elat a Siria y echó a los judíos de Elat, y los sirios vinieron a Elat y habitaron ahí hasta hoy. Ahora, ese 2 de Reyes, capítulo 16, versículo 6, es la primera vez que la palabra judíos aparece en la Biblia. Y vemos que en el contexto los judíos son los que pertenecen al reino de Judá, que son nombrados, que tienen nombre por su padre que se llama Judá, pero aquí sabemos que el nombre del padre Judá es el nombre del pueblo, es el nombre del reino que tienen ahí, porque no solamente son de la tribu de Judá que permanecen ahí, vimos que dice la Biblia que son no solamente los de Judá, sino que también los de Benjamín. Estudiando las escrituras más, nosotros vemos que hubo también un remanente de los fieles de allí del norte de otras tribus que vinieron al sur de Judá para seguir adorando y alabando al Dios verdadero, porque no querían tener parte con la religión falsa y la idolatría que sucedía en el reino norteño de Israel. Segunda de Reyes 17 dice, en el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. Dice en el versículo 6, en el año 9 de Oseas, tomó el rey de Asiria a Samaria y llevó a Israel cautiva a Asiria, los puso en Ala y en Abor junto al río de Gozán y en las ciudades de los medos. Ya, se nos acaba el tiempo. Chiste es esto, hubo una división entre Israel y Judá. Los de Judá se llamaban judíos, eso vimos en 2 de Reyes 16. El punto era de que los judíos son los que vienen de la nación de Judá. Podríamos ver a todo lo demás de la genealogía ahí en Mateo capítulo 1. Vemos entonces que Isaí es judío, David es judío, que Salomón es judío, que Roboam es judío. Son judíos, desde Roboam y abajo, no incluyendo a David. Son judíos en el sentido que viene de la tribu de Judá, pero el reino de Judá no existía realmente hasta la división entre Israel y Judá con Roboam. Todos los demás, entonces, en adelante, podemos verlo en
en Ezra, el libro de Ezra, dice, cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron los hijos de los que de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, alguien más que encontramos aquí en la genealogía, y a los jefes de los padres. Entonces el pueblo de la tierra debilitaba las manos del pueblo de Judá, atemorizándolo para que no edificara. Versículo 6. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los moradores de Judá y de Jerusalén. Más adelante, en el mismo capítulo, Ezra 4:12, dice, sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y ha levantado los muros y reparado los fundamentos. ¿Qué es el punto de todo esto? Sabemos que el Evangelio de Mateo se enfoca en el Señor Jesucristo como Rey de los judíos. Rey de los judíos. ¿Qué es lo que vemos aquí en la genealogía? Vemos una genealogía de judíos. ¿Cuándo? O sea, comienza con Abraham. ¿Fue judío? No. Vemos a Isaac. ¿Fue judío? No. Vemos a Jacob, que también se llama Israel. ¿Fue judío? No. Porque la nación de Judá todavía no se había encontrado, todavía no se había fundado. Ahora, hay tanto más que podríamos cubrir, pero no tenemos tiempo para el día de hoy. Vemos que los judíos son los de la nación de Judá. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el chiste? ¿Qué es el enfoque? El enfoque es esto. La Biblia nos explica que el Señor Jesucristo es Rey de los judíos. Vemos aquí en la genealogía, que es una genealogía de la formación de la nación de Israel. Vemos que a través de todo el Antiguo Testamento, que Israel fue llevado en cautiverio por los asirios, que los de Judá fueron llevados en cautiverio por los babilonios. Fueron los de la cautividad, el cautiverio de Babilonia, que regresaron a Jerusalén para construir de nuevo el templo, para construir de nuevo el muro. Y eso es lo que vemos en Ezra, que dice que son los habitantes de Judá y que fueron nombrados judíos. Las palabras sí importan. Las palabras sí importan. Si nosotros no estudiamos las Escrituras, nosotros no trazamos bien la palabra de verdad, nosotros entonces fácilmente podríamos ser engañados por falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y cuando alguien dice que Abraham fue padre de los judíos, podríamos decir que sí, pero sabemos entonces, por lo que dice la Biblia, que Abraham no fue judío, sino que Abraham es semita, sí. ¿Es hebreo? Sí. ¿Es arameo y sirio? Sí. ¿Abraham fue judío? No. ¿Isaac fue judío? No. ¿Jacob fue judío? ¿Israel, el padre de los judíos, fue judío? No. ¿Por qué? Porque un judío es alguien que es de la nación de Judá. Y es por eso que nosotros vemos aquí la genealogía, es una recapitulación de la historia de la nación de Israel, de Judá, que nos trae al Señor Jesucristo, que es el Rey de los judíos. Vemos entonces que el Señor Dios podría usar a cualquier persona que Él quiere para llevar a cabo lo que es su voluntad. No tenemos tiempo realmente, pero puedo citar ahí a la mujer cananea. Podemos citar ahí, hay una mujer moabita. Y falta tiempo. O sea, uno leyendo su Biblia, estudiando la Biblia, puede ver que Dios utilizó a muchos de diferentes partes, de diferentes linajes, diferentes sangres, de diferentes pueblos para llegar al nacimiento de Jesucristo. Ahí en versículo 18, Mateo, vamos de vuelta a Mateo 18 y vamos a cerrar con esto. Perdón, Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo 1, 18. Cuando dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Así quiere decir de esta manera, de esta forma. El nacimiento de Jesucristo fue así. Sabemos que dice, estando María su padre desposada con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pero también, o sea, eso es lo que viene después del nacimiento de Jesucristo, fue así. ¿Cómo fue? Estando María su madre desposada con José antes que se juntasen, sabemos que el nacimiento de Jesucristo fue así. Pero también
podríamos decir que el nacimiento de Jesucristo fue así, mirando a todo lo que hay antes del versículo 18. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesucristo? Vino del linaje de Abraham, vino del linaje de Isaac, vino del linaje de Jacob, pero también vino del linaje de Judá, que se casó con una cananea que se llamaba, Sua, pero luego que se acostó con su nuera, ¿no? Tamar. Engendró a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab, etcétera. O sea, hay tanto. Brincamos ahí a donde dice Salomón engendró de Rahab a Boaz. Y Boaz engendró a Obed de Ruth. Ruth es la moabita. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue esposa de Urías. Urías no era del linaje de Judá, ¿no? Y la esposa Batseba no era del linaje de Judá. Así que vemos realmente que Dios puede usar a cualquier persona que Él quiere. No tiene que venir de un cierto linaje, no tiene que venir de un cierto pueblo, sino que puede tomar a nosotros de cualquier trasfondo que nosotros tenemos e incluirnos a nosotros a este linaje de Cristo. Por eso es que el Nuevo Testamento dice que nosotros no deberíamos de poner mucha atención a las genealogías sin término, porque la única genealogía que realmente importa se encuentra en Mateo 1, en Lucas 3, enseñando que Jesucristo es el hijo de Abraham, el hijo de David, y así es como Dios utiliza al Señor Jesucristo para hacer a nosotros reyes y sacerdotes para su reino, que está aquí en la tierra, que es por venir todavía, que está allá en el cielo. El título del mensaje del día de hoy, la generación de Jesucristo. ¿Quién declarará su generación? Nosotros tenemos que declarar su generación, la generación de Jesucristo. Y terminamos con una palabra de oración. Señor Jesús, realmente no tuvimos tiempo para poder meter al fondo de lo que quise transmitir el día de hoy. Señor, pedimos por favor que nos ayudes a recordar que nosotros, aunque venimos de diferentes pueblos, aunque venimos de diferentes sangres, aunque venimos nosotros de diferentes naciones, que nosotros todos somos hijos tuyos, Señor, por fe en tu Hijo, el Señor Jesucristo. Sabemos, Señor, que tú puedes usar a cualquier que quieras para tu honra, para tu gloria, para tu propósito, Señor. Si amamos a ti, somos los llamados conforme a tu propósito. Pedimos que nos recuerdas que no deberíamos de poner acepción o hacer acepción de personas basado en su nación, basado en su ciudadanía. Nosotros sabemos que la ciudadanía realmente que importa es la ciudadanía en el cielo, Señor. Que si nosotros somos hijos tuyos por fe en Jesucristo, nosotros somos conciudadanos, como dice tu palabra, conciudadanos con los santos y herederos de la casa de Dios. Señor, ayúdanos para enfocarnos en ti y no en nosotros. Ayúdanos a leer tu palabra, escudriñar tu palabra, estudiar tu palabra para saber qué es la verdad y no poner atención a las mentiras que hacen los hombres que vienen del diablo. Señor, pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Te amamos, te queremos, te necesitamos y es en el nombre de tu Hijo que oramos. Amén.